Seguimos con la tercera de las ponencias que estaban programadas en este seminario online. Se presenta bajo el título Una carta de paisaje para el Geoparque de Granada. La imparte Jesús Rodríguez, que es de la consultora Territorio. Jesús Rodríguez es geógrafo, es licenciado por la Universidad de Sevilla y ha dedicado gran parte de su carrera científica y técnica al estudio y la planificación del paisaje. Desde la creación del Centro de Estudios Paisaje y Territorio, ha ejercido la jefatura de estudios de este centro, del citado centro, coordinando y desarrollando las distintas líneas de investigación del mismo. Entre los trabajos realizados destacan su participación en el establecimiento de un marco de referencia para la implementación del Convenio Europeo del Paisaje en España, en la elaboración de la Estrategia de Paisaje de Andalucía, así como en la definición de las bases del Sistema Compartido de Información Paisajística en Andalucía. Igualmente, intervino en el establecimiento de una metodología para la elaboración de los catálogos provinciales de paisaje, participando directamente en la realización de los correspondientes a las provincias de Málaga y de Sevilla. Desde el punto de vista técnico, su labor ha estado orientada a la incorporación de criterios y determinaciones paisajísticas en diferentes políticas públicas y especialmente en los instrumentos de ordenación territorial y planificación urbanística. Actualmente, a través de la consultora Territoria, participa en la redacción de planes y programas de diversa índole, así como en la realización de estudios para la puesta en valor del patrimonio cultural y paisajístico, y concretamente en el desarrollo de los estudios previos para la puesta en marcha de una carta de paisaje para el Geoparque de Granada, que se está realizando de la mano de este proyecto y que nos va a poder avanzar hoy las dinámicas paisajísticas y sensibilidades detectadas en nuestros territorios. Así que buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha, no? Se escucha perfectamente. Perfecto. Eh, Pues muchísimas gracias, Pilar, y bueno, a todos los asistentes y especialmente pues a las tres asociaciones, ¿no?, de desarrollo que patrocinan este interesante seminario, como todos los que han venido desarrollando y que además pues bueno, están involucrados en esta bonita aventura que es desarrollar la primera carta de paisaje en Andalucía, ¿no? Que como ha dicho Miquela, pues es una comunidad que a pesar de contar con una larguísima, diría yo, trayectoria en relación con el paisaje, sorprende que no haya sido capaz de generar una ley específica de paisaje, lo cual no quiere decir, dicho sea de paso, que no tenga una consideración normativa y un trabajo, un desarrollo de instrumentos en relación con el paisaje que los tiene mucho. Simplemente es que no ha tomado el camino que otras comunidades como Cataluña, el País Valenciano, el País Vasco, Galicia, entre otras, ¿no?, que sí han desarrollado una normativa específica en materia de paisaje. Y, Recientemente, ¿no?, un poco la implementación de la ley de impulso a la sostenibilidad territorial en Andalucía ha venido a solventar un pequeño déficit que teníamos, que era la incorporación efectiva de determinados preceptos del Convenio Europeo del Paisaje en nuestra normativa, ¿no? Y bueno, pues un poco yo digo que muchas veces no hace falta una ley para implementar una serie de políticas, sino que haya voluntad política para que se implementen. Y en este caso, bueno, pues estamos en ese camino que, como ya digo, viene desde el año 92, ¿no?, momento en el que se firma la Carta del Paisaje Mediterráneo, aprovechando los factos de la Expo 92. Y bueno, pues desde ese momento pues hay personas en Andalucía que están trabajando en este tema, y ya digo, hay una importante labor hecha a pesar de que no exista un marco legal específico, ¿no? Bueno, pues voy a compartir, no sé si sé, a ver. Bueno, creo que se ve se ve perfectamente a se ve pantalla completa. perfectamente. Sí. Vale, pues bueno, pues lo que vamos a hacer un poco hoy, o lo que voy a intentar hacer un poco hoy, es poner en contexto este trabajo que se está desarrollando bajo los auspicios de estos tres grupos de desarrollo rural que ya digo, ¿no?, que han sido unos valientes a la hora de impulsar esta herramienta, este instrumento que pensamos que tiene
virtualidad, ¿no? Y que tiene interés desarrollarlo porque, aunque ahora, como ahora veremos, ¿no? En España solamente se ha desarrollado en Cataluña y en cierto sentido en Galicia, pero es un instrumento que yo considero importante porque cada vez más yo creo que el paisaje hay que vincularlo, aparte de sus cuestiones estéticas, de sus aspectos más funcionales, de integración de determinados fundamentos y dinámicas, yo creo que hay que vincularlo sobre todo a la ciudadanía. El paisaje como expresión de voluntades y como también como elemento aglutinador de intereses y también como de puesta en valor del propio territorio, ¿no? Ya el propio Convenio Europeo del Paisaje vincula estrechamente paisaje y paisanaje, por decirlo de alguna forma, y en este sentido yo creo que además como es un instrumento tan pegado al territorio, tan surgido desde la base, creo que es un elemento que puede ayudar, por lo menos, a crear conciencia, a sensibilizar y ya veremos si somos capaces, si entre todos los que, muchas de las personas que están aquí hoy asistiendo a este seminario, somos capaces de que tenga una plasmación práctica y real, ¿no? Bueno, lo primero que cabría preguntarse, ¿no? Es ¿qué es una carta de paisaje? ¿No? Bueno, pues ahí señalo algunos datos que creo que ahora con los ejemplos que pondré creo que se van a ver, ¿no? Es un compromiso voluntario, aunque no siempre es así, que lo que intenta es, en torno a los paisajes, generar una serie de dinámicas que estén bueno, dirigidas fundamentalmente a poner en valor el patrimonio territorial, siempre desde la base de tener en cuenta a las poblaciones, su calidad de vida y la capacidad de generar procesos o modelos de desarrollo socioterritorial que sean sostenibles y justos, ¿no? Creo que esos son las claves desde las que yo entendería una carta del paisaje, ¿no? Tengo que señalar que es un concepto que está vinculado de manera muy clara al mundo francófono, ¿no? Bueno, el mundo anglosajón pues funciona con sus evaluaciones del carácter, en Alemania tiene un programa regladísimo, ¿no? Desde la escala del Lander hasta la región, pasando por el municipio, donde hay una serie de planes perfectamente establecidos. Y en el caso de Francia, que pasó un poco como he contado al principio en relación con Andalucía, en el año 93 aprueba una norma, eh, ojo al dato, ¿no? Es decir, el año 93, es decir, que todavía faltaban 7 años para que se aprobara el Convenio Europeo del Paisaje, ¿no? Y con esta ley consiguen integrar o promover la integración del paisaje en distintas políticas, la agrícola, en la política de carretera, política forestal, es decir, ¿no? Van un poco lo que después haría el Convenio Europeo del Paisaje, que era vincular el paisaje a todas las políticas que tienen una plasmación territorial, una plasmación en los paisajes con los que nos relacionamos cotidianamente, ¿no? Y el, entre las cuestiones que planteaba, de los pocos instrumentos que planteaba esta ley del 93 francesa, una de ellas era el establecimiento de las cartas de paisaje, ¿no? Las chartes paysagères. Eh, ya en ese momento se señalaba que era un instrumento voluntario, un instrumento muy importante intermunicipal, es decir, de la escala supralocal, y es un instrumento que paulatinamente se va vinculando a espacios con ciertos valores reconocidos o valores que quieren ser reconocidos, ¿no? En este caso, los parques naturales regionales franceses disponen de una carta de paisaje que es el instrumento a través del cual estos espacios con valores reconocidos, no solo ambientales, también culturales, por supuesto, y etnológicos, tienen su mecanismo para ejercer la protección, la gestión y la ordenación de sus paisajes, ¿no? Es una herramienta que además tiene un carácter de comunicación, de sensibilización y de contacto entre las autoridades y la sociedad civil y las poblaciones en concreto, ¿no? Bueno, han desarrollado una labor en cuanto a las metodologías, los conceptos interesantes de donde ha bebido todo el mundo, ¿no?
Posteriormente, esta misma figura de las cartas de paisaje han sido utilizadas también con mucha frecuencia, no es obligatorio, pero sí que la han utilizado con mucha frecuencia los grandes sitios de Francia. Los grandes sitios de Francia podríamos hacerlo equiparable a los paisajes, a los grandes paisajes culturales españoles, ¿no? Y en este sentido, también en estos sitios que tienen ya una vocación más cultural, pero sin abandonar todos los aspectos relacionados con lo ambiental y con los usos y costumbres tradicionales que han ido desarrollando el paisaje, pues tienen en algún caso, pues también una guía, una carta de paisaje, perdón, a través de la que intentan, digamos, abordar las cuestiones que le planteo ahí, ¿no? Por una parte, si no los tienen ya perfectamente estudiados, sí poner en consideración los valores paisajísticos que además se convierten en el elemento clave del desarrollo territorial. Como no, la concertación y la participación promovida por algo que es tan inmediato, ¿no? Algo tan sobre lo que es tan fácil posicionarse como es el paisaje. Buscan, como ya ha ido apareciendo a lo largo de la tarde y en otras charlas, ¿no? De otros seminarios a los que he podido asistir, apoyar las prácticas agrícolas y forestales locales, como entendiéndolas como elementos fundamentales del mantenimiento del carácter, de la identidad paisajística y además de fijar población. Bueno, buscan que las formas construidas mantengan una cierta calidad, la diversidad paisajística, bueno, no me detendré, lo tienen ustedes ahí, ¿no? Ya digo, Francia es el referente a la hora de poner en marcha este tipo de instrumentos, ¿no? Pero como ya he dicho, en el mundo francófono es un elemento digamos se ha seguido a partir del modelo de Francia, pues se ha seguido desarrollando. En este sentido, en Bélgica, la comunidad valona, pues en sus parques naturales, el instrumento por el que se desarrolla la política de paisaje, pero también un poco las políticas de desarrollo local, pues son las cartas paisajísticas. Unas cartas paisajísticas que, bueno, pues tienen establecido pues un protocolo muy claro, ¿no? En este sentido, pues elaboran un análisis de contexto donde estaría fundamentalmente pues, la identificación de recursos, de valores, de elementos característicos, siempre intentando aunar el paisaje, como ya ha dicho el primer interviniente y también ha puesto de manifiesto Miquela, siempre tiene en el sentido en el que el Convenio Europeo del Paisaje lo considera, siempre tiene que tener en cuenta lo más integrado posible los aspectos físicos, los aspectos humanos, cuando digo humanos digo culturales, y los aspectos ecológicos. No podríamos, estaríamos hablando de cosas diferentes, estaríamos hablando de medio físico, estaríamos hablando de ecosistemas, estaríamos hablando de sociedades, ¿no? El paisaje requiere esta integración y requiere los aspectos perceptivos. Aspectos perceptivos no solo escénicos, estéticos, sino también percepciones en relación a cuáles son las ligazones más profundas de emociones, de identificación con el territorio, con el marco que nos rodea, ¿no? Bueno, se suelen hacer también análisis históricos, análisis diacrónicos para saber cómo los paisajes actuales han llegado a su forma actual desde agrosistemas, quiero decir, desde ecosistemas primigenios y cómo eso ha ido desarrollándose y en algunos casos han dado lugar a agrosistemas virtuosos, ¿no? Que son sostenibles y, por supuesto, se realiza un análisis de diagnóstico con los típicos mecanismos de establecer pues, las potencialidades, las fortalezas, las amenazas, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de aquí se elaboran unas recomendaciones, no hablan todavía aquí de objetivos de calidad paisajística, pero chispa más o menos podríamos hacer las equivalentes y finalmente se establece un programa de acción. Como son instrumentos reglados en estos países, pues sí que llevan un proceso después de informe de impacto ambiental, un proceso de participación, etcétera, etcétera, ¿no? Después de su publicación. Hay que decir que no son, aquí están
los promotores de la Carta de Paisaje del Geoparque están haciendo una labor titánica, ¿no? Porque estamos en un tiempo récord intentando abordar pues estas cuestiones que, como pongo ahí en la flecha lateral, estas cuestiones suelen llevar años, ¿no? En su formulación, y bueno, pues aquí estamos intentando entre todos pues llevarlas en tiempo récord, por lo menos a algo que sea práctico y que sea interesante para el territorio del geoparque. Estos documentos se meten en profundidad en relación con el paisaje, es decir, no son un simple inventario de valores o de recursos, sino que están vinculándose a la gestión y a la ordenación de los paisajes de estos parques naturales, ¿no? Aquí algunos ejemplos de parecidos un poco a lo que ha planteado Miquela, pero en relación con los bordes entre lo urbano y lo rural, ¿no? Es decir, distintas formas de crecimiento de los núcleos de población para que se integren mejor y para que no, digamos, vayan en contra de tanto de su imagen como de los recursos de este ecotono tan interesante como es el contacto entre lo construido y lo no construido, ¿no? Entre la cultura y la naturaleza, ¿no? O incluso en algunos casos, como el ejemplo que les pongo a la derecha, se están ya planteando como mecanismos para que las poblaciones puedan participar de manera más efectiva o más fácil, por decirlo de alguna forma, en visiones de futuro, ¿no? Lo que se llaman visiones de futuro, que son cómo queremos que sean nuestros paisajes pues a largo plazo, ¿no? Aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo de distintas opciones o de cómo podría ser el recorrido de recuperación de una zona que ha sido transformada, una zona eh, con humedales naturales que había sido transformada, cómo se podría renaturalizar estas zonas. Y bueno, esto se plantean para que las poblaciones pues, puedan valorar la idoneidad o la no idoneidad de llevar a cabo determinadas propuestas, ¿no? O en términos han salido aquí, ¿no? Uno de los temas candentes y volverá a salir, ¿no? A lo largo de mi exposición, ¿no? Pues a partir de estos instrumentos, pues plantearse cómo intentar regular, cómo intentar ordenar esta implantación de las energías renovables, que bueno, pues es algo inapelable en el proceso de transición energética y ecológica, me gusta a mí sumar, ¿no? Que tenemos que desarrollar en los próximos años por nuestro bien, fundamentalmente por nuestro bien, ¿no? Y en estos casos, pues bueno, en muchos casos, estas cartas del paisaje, pues se plantean entre sus contenidos, pues realizar una serie de determinaciones bueno, reglamentarias en cómo ordenar el proceso de implantación de estas nuevas instalaciones, de estos nuevos usos y aprovechamientos del medio rural, ¿no? Aquí les he puesto una foto, ¿no? de un técnico de un parque en un proceso de poco de planificación o de reconversión una instalación ya preexistente, pues un poco viendo cómo quedaría con algunos menos, con algunos aerogeneradores menos, etcétera, etcétera. En fin, es un tema que también en otros países es candente, no solo en nuestro entorno. Bueno, podríamos hacer alusión a la parte francófona de Canadá, podríamos hacer alusión a otros espacios, pero bueno, creo que un poco ya hemos establecido el origen de este tipo de cuestiones, ¿no? Y aquí en España, pues aquí en España el ejemplo fundamental en relación con las cartas del paisaje lo tenemos en Cataluña. Cataluña sí que tiene una ley paisajística donde establece una serie de instrumentos y entre ellos establece el de las cartas de paisaje. Hay que decir que el instrumento básico en relación a Cataluña no son las cartas de paisaje, son los catálogos de paisaje, que son los instrumentos desde los que la sociedad se da, digamos, indicaciones, se establecen objetivos que después deben ser cumplidos en los instrumentos de planificación, tanto territorial como ambiental y sectorial. Pero sí, el legislador catalán, digamos, pues entre los instrumentos que planteaba, que se planteó, tomando el modelo francés, pero vinculándolo mucho más al territorio, vinculándolo más a los procesos de abajo hacia arriba, estableció las cartas del paisaje como uno de estos instrumentos que ahí sí que sigue el modelo francés, es concertado,
Es un instrumento que lo que busca es buscar acuerdos entre los agentes públicos y los privados a la hora de proteger, gestionar y ordenar y poner en valor, también habría que decir, los recursos paisajísticos, aunque el punto 2 establece que se pueden, digamos, desde el gobierno catalán, pueden establecerse o impulsarse las cartas del paisaje, lo normal en el caso catalán es que sean las comarcas. Ya saben que la comarca es una figura que todo el mundo utilizamos, ¿no? Como concepto, pero que no existe solamente, existe, o de los pocos sitios que existe es en Cataluña porque hace falta una ley que las establezcan, ¿no? Igual que las áreas metropolitanas. Todos hablamos de áreas metropolitanas, pero en realidad no tiene que haber una ley, si no, no se puede hablar con propiedad. ¿No? Bueno, aquí sí que hay comarcas, en Cataluña hay un mapa comarcal y hay unos consejos comarcales que son los agentes que en mayor medida han impulsado las cartas del paisaje. No solo ellos, también mancomunidades, determinadas agrupaciones de ayuntamientos, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, pues en definitiva, Cataluña es como el modelo. ¿No? Y bueno, ¿cómo es el modelo? ¿No? Pues el modelo que también está muy pautado, pues lo que hace es, primero, tiene una serie de fases a las que se le corresponde una serie de instrumentos o de documentos en los que se formalizan, tiene una parte de diagnóstico de las tendencias del paisaje, el establecimiento de los objetivos de calidad paisajística, que ahora después definiremos con mayor detalle, un programa de gestión, que aquí es un poco el homollar, ¿no? De este asunto, ¿no? Es decir, que no se queda en la definición de un objetivo de calidad más o menos generales o más o menos concretados para determinados aspectos, sino que tienen que llevar siempre un programa de gestión que en muchas ocasiones se llama Pacto por el Paisaje de tal comarca o tal. Y finalmente, pues una serie de actuaciones que en las que se materializa este programa de gestión. Bueno, en paralelo, pues una serie de instrumentos con una serie de muy concretos de compromisos que deben cumplir los equipos redactores y en la columna central, si lo ven bien, pues el papel central, no valga la redundancia, de la participación. Participación desde los primeros momentos y ya después en programas más avanzados, en momentos más avanzados del desarrollo de la carta, con mediación y concertación. Este sería un poco el planteamiento de las cartas de paisaje. Y bueno, ¿a dónde llegan, ¿no? Estas cartas del paisaje? ¿No? Porque bueno, la parte de diagnóstico más o menos todos más podemos intuir por dónde van, ¿no? Pero después esto pues baja, digamos, a compromisos concretos que intentan desarrollar bien los objetivos de calidad paisajística o bien unos acuerdos marcos que se establecen en función del desarrollo particular, ¿no? Unos acuerdos, unos compromisos que se plasman en una ficha que hasta cierto punto, y a pesar de que son instrumentos, ya digo, las cartas de paisaje son siempre, sobre todo en España, de carácter voluntario, pero son acuerdos que tienen un destinatario o tienen un agente promotor que es el que se compromete a desarrollarlo, un agente que se compromete y que incluso en algunos casos se compromete con un presupuesto, es decir, esto no es yo voy a hacer tal cosa, sino que en algunos casos pues algunas de las actuaciones pues están especificadas para un tiempo, hay que hacerlas en un tiempo concreto y un presupuesto estimado, ¿no? Todo esto, ya digo, con carácter absolutamente voluntario. Y ¿de qué tipo no son las medidas a las que se llegan? Bueno, pues ya digo, estamos hablando pues desde establecimiento de red de miradores hasta pues promover materiales didácticos para que los estudiantes de la zona se sensibilicen con el paisaje, son la generación de cursos para técnicos, el desarrollo de determinados guías de integración, la creación de foros de debate para que la ciudadanía pueda expresar continuamente su opinión o sus deseos en relación con el paisaje. Y muy importante, les pongo aquí un cuadrito, podría haber entresacado otro, pero les pongo uno, creo que es del Garraf, no recuerdo ahora bien de dónde lo he sacado, pero creo que es del Garraf, del catálogo de paisajes perdón, se me ha metido hoy catálogo
en la cabeza de la Carta del Paisaje del Garraf, donde para un objetivo, una tarea concreta, como es el establecimiento de una red de miradores de paisaje con valor interpretativo, divide las acciones en tres categorías. Una de acciones generales en las que se involucran todos los agentes firmantes de la Carta y fundamentalmente las instituciones de máximo nivel, otras acciones concretas que van vinculadas fundamentalmente a sitios muy específicos son prácticamente la petición de una intervención concreta, de un proyecto técnico concreto para desarrollar algo muy específico, y compromisos, ¿no? Compromisos que les he señalado ahí en dos colores para que vean que no solo afectan a los ayuntamientos, sino que, por ejemplo, un hotel rural, como en este caso, se puede también comprometer a desarrollar pequeñas acciones, no tampoco va a actuar fuera de su escala, pero también la sociedad civil, no solo los ayuntamientos, no solo las instituciones, no solo las empresas, pueden desarrollar compromisos en relación con su paisaje. Cada uno, en el nivel de sus posibilidades, pues evidentemente podrá intervenir, participar de este proceso y de este instrumento que es la carta. En algunos casos, Miquela ya lo ha dicho, ¿no? Cuando son sitios muy concretos, donde existen unas demandas muy concretas o existe una problemática muy específica, pues estos llegan pues, a catálogos o a guías de buenas prácticas, como en este caso, por ejemplo, del paisaje vitivinícola, ¿no? Desde el Penedès, ¿no? Donde un poco con la lógica que ha explicado Miquela para las construcciones agropecuarias, pues también se establecen guías de buenas prácticas, herramientas de sensibilización, de divulgación, ¿no? De compromiso para los agentes locales, los agricultores locales en este caso, de cómo ir abordando determinadas prácticas que se consideran pues, más sostenibles o que se consideran más beneficiosas para el territorio, ¿no? En otros casos, las actuaciones van más allá y plantean, por ejemplo, la integración de polígonos industriales, la generación de oficinas comarcales de paisaje, el desarrollo de campañas de publicidad o de puesta en valor del paisaje a nivel nacional e internacional. Es decir, todo en función del diagnóstico y de las propuestas que surgen desde los colectivos ciudadanos. Bueno, pues hasta aquí era un poco por centrarles, ¿no? Esto de que hablamos de Carta del Paisaje, y bueno, por ponerles un poco en antecedentes, ¿no? ¿Qué tienen en común desde mi punto de vista las anteriores iniciativas, ¿no? Pues por una parte tiene un carácter siempre supralocal. En este caso, en el caso del Geoparque, ¿no? Es una iniciativa que yo creo que responde muy bien a esa lógica, ¿no? Son espacios siempre de cierta singularidad, de espacios que se reconocen en su paisaje, saben que su paisaje tienen ciertos valores y los intentan poner de manifiesto, ¿no? Y bueno, pues creo que el geoparque en este sentido también se aplica, ¿no? Siempre son instrumentos de mucha voluntariedad y en este caso pues de doble voluntariedad, ¿no? Porque lo están llevando a cabo los GDR o las agrupaciones de desarrollo local de una manera en fin, muy valiente, ¿no? Desde mi punto de vista, pero bueno, y ahora vamos a ver también cómo le pedimos a las instituciones y a la ciudadanía que también se comprometan voluntariamente en este ejercicio, ¿no? De poner en valor este territorio y en definitiva, generar modelos de desarrollo pues, más sostenibles, más justos, más equitativos, ¿no? Bueno, y es un instrumento pues siempre vinculado a la participación y a la sensibilización. Nosotros en este sentido estamos intentando seguir estos planteamientos con las limitaciones que ya hemos dicho, temporales y tal, pero bueno, estamos intentando llevar. Hemos establecido un diagnóstico experto para determinar las principales dinámicas y temas claves que se deberían abordar y estamos haciendo o estamos desarrollando un proceso de participación en el que se han desarrollado entrevistas a agentes cualificados del territorio, hemos llevado a cabo 4 grupos focales y probablemente cuando este proceso, los objetivos de calidad paisajística estén establecidos, estén predeterminados, probablemente, vamos, no probablemente, sino seguramente tendrán que volver otra vez al territorio para que sean validados
o se han complementado o se han, digamos, mejorado y definitivamente sean con los que se trabaje para intentar conciliar las voluntades de los ayuntamientos, de diputación, de empresas, en fin, de todos los agentes a los que podamos involucrar en este proceso, ¿no? Bueno, actualmente, a partir de todos los materiales recopilados, de toda la información que tan amablemente algunos de vosotros, de los asistentes, nos habéis facilitado, tanto en entrevistas como en los foros, ¿no? de debate que hemos tenido, más actuaciones en prensa y tal, pues estamos intentando elaborar un, mm, una, una primera aproximación técnica a estos objetivos de calidad paisajística, ¿no? Es decir, un poco estamos intentando ver de todo el abanico de opiniones, de aspiraciones, de problemas que se ponen sobre la mesa, ver un poco si somos capaces, ¿no? técnicamente de desarrollar unos mínimos y a partir de ahí, pues trabajarlos para que bueno, finalmente den lugar a un acuerdo bueno, lo más amplio posible en relación con el paisaje y con el territorio con el que estamos trabajando, ¿no? Pues bueno, y a partir de los objetivos, en esta fase del trabajo, lo que vamos a intentar establecer son posibles líneas de actuación y algunas medidas iniciales que, bueno, después pues se tendrán que refrendar, se tendrán que ponerse encima de la mesa nuevas medidas en función de los agentes que se vayan a involucrar en la Carta del Paisaje, etcétera, etcétera. Bueno, os planteo, algunos ya los hemos puesto, ¿no? Algunos con las personas que hemos hablado, pues ya conocéis, ¿no? El, el proceso que hemos llevado a cabo, ¿no? Bueno, lo primero que hemos hecho ha sido un diagnóstico que nos ha resultado relativamente fácil, ¿no? Porque como suelo hablar o decir muchas veces, es un territorio que pese a lo que pudiera parecer en algunas opiniones o por algunos interlocutores, es un territorio sumamente estudiado y sumamente trabajado tanto por la academia como por asociaciones, como personas individuales que en realidad tienen unos vínculos fortísimos y que los han trabajado y que por lo menos a mí me ha resultado muy sencillo enfrentarme a este territorio supralocal tan extenso como el del geoparque, porque la verdad es que había mucho trabajo hecho, hay muchísima reflexión detrás de este territorio, ¿no? Es un paisaje que con cualquiera de las personas con las que hemos contactado te dicen siempre o te señalan siempre como rasgos del carácter más distintivo, su singularidad y su diversidad, ¿no? Una cosa que se ve claramente incluso cuando lo llevamos a su tipo de paisajes más básicos, ¿no? Una diversidad paisajística que en muchos sitios no se da, que son mucho más homogéneos y algunos de estos paisajes con unas especificidades, ya no solo desde el punto de vista escénico, sino desde el punto de vista ambiental, histórico, etcétera, etcétera, fundamentales, ¿no? Ya digo, ¿no? Un geoparque, además, un territorio tan vasto y que tiene una diversidad de recursos tremendo, ¿no? Además de muchos tipos, ¿no? Es decir, desde los característicos de los georrecursos característicos, ¿no? Con su badland, en fin, sus cuevas, eh, manifestaciones incluso de geomorfológicas tan singulares, ¿no? Bueno, es un paisaje especialmente valioso desde el punto de vista ya de su base más física, que nos refleja una historia geológica en este caso, pues singularísima. Bueno, no sé si he sido yo bueno, pero no solo, ¿no? Desde el punto de vista de los georrecursos, sino de su patrimonio natural, con estas sierras que lo abrazan, ¿no? que le dan que generan este entorno tan singular, los equipamientos que se han ido desarrollando, por no hablar bueno, de la historia ya antrópica de este territorio, con las primeras manifestaciones del ser humano casi en la península o de las primeras manifestaciones, culturas de muy diversa índole, unos yacimientos espectaculares, ¿no? Y bueno, y más recientemente pues ya unas ciudades patrimoniales sinceramente espléndidas, ¿no? En el contexto no solo granadino, sino andaluz, como las que todos conocéis, ¿no? Es un
territorio además que todo el que con el que habla y que medianamente lo conoce, lo que le sorprende o lo que intenta transmitirte como una de las cosas que bueno, te animan a recorrerlo, a verlo, es los contrastes tan nítidos que tiene, ¿no? Tanto el contraste este más básico que todo el mundo puede tener en la cabeza, ¿no? De un sitio semiárido, ¿no? Porque todavía porque no cumple en muchos casos los estándares de aridez pura y dura, pero esta semiaridez con un mar interior, unos recursos hídricos impresionantes, ¿no? Tanto en superficie como es el caso del Negratín o de los otros embalses de la zona, como subterráneos también, ¿no? El contraste entre la topografía relativamente horizontal o con una marcada horizontalidad la envolvente topográfica de estas sierras, además que se manifiestan en invierno con las nevadas, etcétera, etcétera, ¿no? O una de las cosas que yo creo que sorprende más a cualquier visitante, que es este contraste entre los ocres y los verdes que se producen en el contacto entre los Badlands y Las Vegas, ¿no? Un territorio que, bueno, como ha dicho Miquela, es un territorio que no, es que ni el territorio ni el paisaje cabe momificarlo, ¿no? Ni cabe museificarlo, ¿no? Y en este caso es un territorio que está vivo, un territorio que evoluciona, un territorio que, bueno, que en mayor o menor medida pues sufre la dinámica, los procesos que otros muchos también están experimentando en estas décadas del siglo XXI, y que en el fondo lo que está demandando, como no puede ser, es una cierta ordenación, una cierta gestión de estos cambios. No se trata de mantener el territorio en una imagen de una pureza que no es tal, porque el territorio ha sido transformado desde sus orígenes, pero sí que es verdad que los cambios sí que deberían estar más acordes con las aspiraciones, con las percepciones, con los deseos de las poblaciones, y que en muchos casos se observa cuando hablas con las personas a través de entrevistas o a través de grupos focales o de otros medios, que existe actualmente un cierto desapego, un cierto desagrado entre la imagen que están generándose en los últimos años, quizás por la rapidez y por otros motivos que, bueno, que no son del todo asimilados, no están siendo metabolizadas adecuadamente por la sociedad, y en este sentido, pues plantea una serie de cuestiones que creo que son importantes escuchar a la hora de establecer los objetivos de calidad paisajístico, ¿no? Bueno, ya digo, un paisaje que va evolucionando, un paisaje que si vemos un periodo relativamente corto de tiempo para lo que es la evolución de un territorio, ha cambiado sustancialmente, y estos cambios, pues bueno, pues dejan su huella en el territorio y en el paisaje, y generan una serie de percepciones y de representaciones sociales innegables, ¿no? Pese a lo que pudiera parecer, una mayor presencia arbolada, ¿no? En el territorio, ¿no? Frente a formaciones a lo mejor más adhesadas, más ahuecadas, más de pastos, que antes tenían más presencia en el paisaje y que ahora mismo tienen menos, con todos los problemas que ello indica, ¿no? Porque en muchas ocasiones se están perdiendo paisajes adhesados, paisajes de piedemonte, que son muy importantes como ecotono, ¿no? O la densificación de las masas forestales, que aunque según los expertos, pues están un poco renaturalizándose, aunque a un ritmo mucho menor del que inicialmente se preveía, pero que esa densidad de arbolado, pues bueno, tiene sus implicaciones, y puede ser además, ante, por ejemplo, cuestiones del cambio climático, de efectos del cambio climático sobre la vegetación forestal, puede tener pues una mayor incidencia al haber una mayor densidad de arbolado. O bueno, o los paisajes agrícolas, ¿no? Desde el ámbito, ¿no? Con ese cambio que todo el mundo, o por lo menos muchas personas nos indican, ¿no? En relación a la pérdida de estos herbáceos en secano, ¿no? De los glacis, y ese cambio hacia el leñoso, y ya diríamos que hacia los leñosos de regadío en muchos casos, y con unas densidades, unos marcos de implantación que son muy diferentes a los que los leñosos tradicionales pues tenían, ¿no? Y bueno, por supuesto también el avance, el desarrollo de los paisajes de dominante artificial,
que en algunos casos es, muchas personas nos dicen, es singular que perdiendo población haya espacios urbanos, sobre todo los grandes núcleos del ámbito, que no hayan dejado de crecer, no hayan dejado de experimentar un crecimiento superficial. Por supuesto, todo el tema de infraestructura de transporte y otras instalaciones como las que consideramos, ¿no? Bueno, pues a partir de este análisis que fue más técnico, más basado en los datos, en un poco la bibliografía y la documentación científica al uso, pues a partir de nuestro contacto con las poblaciones, a través de entrevistas, ya digo, de distintas fuentes de información, mecanismos de información, pues hemos establecido o llegamos a establecer una serie como de temas clave para el diagnóstico, temas más candentes. No quiere decir que no existan otros, ¿no? Pero estos son los que en mayor medida nos han aparecido y las personas con las que hemos estado trabajando nos han dado el pie a trabajar con ellos, ¿no? A singularizarlos, ¿no? A individualizarlos. Pues, evidentemente, la despoblación, el envejecimiento de la población, el, la consideración del patrimonio como un cierto orgullo por el patrimonio y el patrimonio cada vez más revalorizado por su valor per se, pero también como mecanismo, como motor que puede ser clave para dinamizar un ámbito en el que, según algunas apreciaciones, pues un ámbito poco dinámico, ¿no? Por sus características de periodicidad, por sus características poblacionales, etcétera, etcétera. Pero bueno, el patrimonio se ha convertido en un hecho sumamente importante porque se vincula en general al desarrollo turístico, aunque ya digo, ¿no? Es un patrimonio que per se, como se ha hablado en la primera charla, ya tiene valor, ¿no? Es decir, no hace falta vincularlo exclusivamente con el turismo. La intensificación de los paisajes agrarios, que un poco ha salido en la segunda de las charlas, y vinculado a esta intensificación de los paisajes agrarios, el agua como elemento clave, ¿no? De este territorio y sobre todo un territorio en entorno árido, y es un tema candente porque es el tema que concita pues casi las mayores controversias, las mayores posturas encontradas, ¿no? Por lo menos entre las personas que nosotros hemos tratado con ellas. La aparición de las renovables como podríamos decir, como un tsunami, ¿no? Que ha llegado a implantarse en el territorio casi sin darnos cuenta, aunque es verdad que el geoparque ya tenía algunas implantaciones de un calibre que no eran conocidos hasta la fecha o hasta la actualidad en otras partes de Andalucía, ¿no? Tenían ya algunas de las instalaciones más potentes, más extensas de las que se habían implantado en la anterior ola de implantación de renovables, ¿no? Un tema que realmente nos sorprendió al principio porque no salía en algunas de las apreciaciones, de las percepciones, las representaciones sociales, pero que poco a poco sí que ha ido surgiendo, que es el tema de los paisajes urbanos, vinculándose en esta ocasión pues al tema del patrimonio histórico, al patrimonio construido de algunos de los núcleos del geoparque, y un tema que sí que ha salido, que es casi uno de los elementos que rápidamente salen en una conversación con cualquier persona del geoparque, pues que es la casa cueva como un elemento que ha sufrido, como pongo ahí, una transformación en cuanto a su apreciación, en cuanto a su consideración tremenda en muy pocas décadas, ¿no? De ser un espacio de infravivienda, un espacio casi denostado, ¿no? Casi un espacio vinculado como a colectivos, bueno, pues con problemas, ¿no? De integración social, a ser un recurso cada vez primero identitario, ¿no? Como algo que define a este espacio, pero después también como pasa con el patrimonio, como un elemento que puede también contribuir en cierta medida a dinamizar al ámbito y también, ojo, no se nos olvide esto, a atraer a personas a este ámbito, a atraer nuevos pobladores, a atraer a determinados perfiles a este ámbito. Bueno, doy unas leves notas de cada una de estas cuestiones. En cuanto a la despoblación, pues que la despoblación, aquí se me han ido los puntos, que es la despoblación, a pesar de que es algo demográfico, algo que afecta sobre todo a la sociedad, tiene un clarísimo reflejo en el territorio
en el paisaje del geoparque desde diversos mm, puntos de vista, ¿no? Como pongo ahí, primero por abandono, ¿no? Porque se abandona el medio rural y el medio rural, pues, bueno, cabe la opción de que se renaturalice, pero también cabe la opción de que las parcelas que antiguamente tenían un uso pasen a ser, digamos, objeto de nuevas mm, actividades que ya no son no tienen tan buena acogida entre la población o entre las percepciones de, del geoparque como las que tenían las antiguas, ¿no? Bueno, por supuesto, el abandono de algún patrimonio vernáculo edificado de gran interés que se está perdiendo por falta de mantenimiento, por falta de pobladores, ¿no? Y en relación con otro ámbito donde la despoblación está causando estragos, está generando una serie de demandas, de problemas significativos, es en los centros históricos, ¿no? La obsolescencia, el abandono de la despoblación de los sectores urbanos tradicionales es uno de los retos a los que se enfrenta este geoparque y que tiene, pues, pues claras implicaciones en su paisaje urbano, ¿no? Primero porque casi que deja de ser paisaje urbano en tanto que no es un paisaje vivido, es un decorado que además por falta de mantenimiento pues corre el peligro de pues entrar en situaciones de abandono, en situaciones de mala conservación, etcétera, etcétera. Es decir, la despoblación, pese a que en teoría no es un problema eminentemente paisajístico, pero tiene unas claras repercusiones, una clara incidencia en el paisaje. Como ya he dicho, el patrimonio como motor de desarrollo, pues el patrimonio pues, se está entendiendo como un recurso. El turismo ahora mismo es uno de los elementos fundamentales o en los que están puestas muchas esperanzas. Hay quien indica ya, ojo, todo no se puede, todo no se puede, todos los huevos no se pueden poner en la cesta del turismo, ¿no? Hay que intentar mantener, diversificar esta base productiva, esta base del territorio, porque sobre el turismo no se puede apostarlo todo al turismo, porque bueno, ya sabemos que es una actividad que mal gestionada, pues tiene también ciertas, plantea ciertas dificultades. Si existe una petición clara, observamos que hay una petición clara de la ciudadanía, porque el turismo por el que se debe apostar tiene que ser un turismo de calidad, un turismo no tanto masificado, sino de gente que no tanto turistas, sino viajeros, ¿no? Un poco gente que quiera enterarse, empaparse bien de lo que es el geoparque, más que hacerse la típica foto de haber estado en un lugar, ¿no? Bueno, las amenazas con las que se está viendo, ¿no? Esta actividad, ¿no? Pues que el patrimonio sobre el que en parte se basa este turismo que se quiere desarrollar, pues por falta de mantenimiento se puede decaer. Hay muchas personas que nos hablan de una cierta debilidad estructural del sector turístico, ¿no? Bueno, yo más, más que debilidad creo que es todavía que está todavía en un estadio muy inicial todo el sector turístico, ¿no? Que debe ir creciendo, lo que sí debe ir es generando unas estructuras sólidas, cada vez más bien articuladas, ¿no? Más que un poco ir cada uno por su cuenta o no desarrollar una propuesta común eh, que sea empujada por todo el mundo y que todo el mundo saque beneficio también de ella hasta, bueno, hasta donde se pueda, ¿no? Muy importante que en relación con el patrimonio es seguir sensibilizando a la población, especialmente a los jóvenes, como muchas personas del ámbito nos recalcan, ¿no? En los jóvenes, en generarles una imagen del territorio como un espacio donde se puede vivir, donde no hace falta irse de este ámbito para, entre comillas, triunfar, ¿no? Pues es importante y eso hay que irlo trabajando desde pequeño. Y bueno, como aspecto a reforzar, pues la marca Geoparque creo que es una oportunidad, pero es una oportunidad que ya cada vez más actores nos lo indican, ¿no? Es una oportunidad que hay que irla trabajando, ¿no? Esto no es algo caído del cielo y que ya con eso pues nos vale, sino que es algo que debe ir siendo trabajado y eso es un continuo, eso es un día a día, es un trabajo de larga duración, ¿no? Bueno, pues en relación con la intensificación de los paisajes agrarios, pues
ya he dicho, ¿no? Vinculado con el agua, yo creo que es uno de los ámbitos donde más confrontación, más visiones contrapuestas hay, ¿no? Desde discursos productivistas, mmm, donde lo importante, bueno, pues buscar una rentabilidad rápida, hasta discursos con mucho más ambientalistas, mucho más patrimonialistas y que, bueno, pues tienen que convivir, en definitiva, tienen que convivir. Lo que sí es verdad es que todo el mundo, o muchas personas, por no ser taxativo, ven la agricultura como una oportunidad, ¿no? Como mmm, algo en lo que podría basarse también el desarrollo de este ámbito. Lo que pasa es que, bueno, que hay dificultades, ¿no? Y que los paisajes agrarios tradicionales, que son y han sido muy valorados, pues ahora mismo tienen una serie de dificultades. Si, como se ha expuesto en la primera ponencia, solamente los consideramos desde el punto de vista económico, del precio o del valor económico que tienen, ¿no? Es decir, son unos paisajes, son unas prácticas, las que están vinculadas a paisajes, que requieren de un entendimiento mucho más amplio, mucho más rico, mucho más cualitativo, ¿no? Bueno, eh, es difícil, pero creo que hay que intentar que esta valoración, esta alta valoración de los paisajes agrarios tradicionales se mantenga a pesar de contextos difíciles como los que plantea la PAC, ¿no? Que a pesar de que los ecoregímenes parecía que iban a traer aires nuevos, pues bueno, pues la percepción actual es que sigue planteando como muchas dificultades, ¿no? Y sobre todo se nos indica que la agricultura es una oportunidad para la juventud, es una oportunidad para determinadas actividades de emprendimiento, pero eso hay que trabajarlo y hay que trabajarlo con las personas del territorio y bueno, pues también hacer que sea bajo unas condiciones de vida dignas, ¿no? No simplemente no nos puede gustar mucho pues el pastoreo extensivo, pero tampoco podemos ocultar que lleva unas condiciones de trabajo pues que no son las que actualmente pues bueno, se consideran como más habituales o más, por lo menos más deseables, ¿no? Muchas personas se pueden considerar como no deseables, ¿no? Bueno, en relación con los nuevos paisajes agrarios, ya digo, pues aquí hay como unas visiones contrapuestas, totalmente contrapuestas, porque mientras que hay quien defiende el modelo como un elemento en el que debe sustentarse la generación de empleo, de rentas para el ámbito, otras personas señalan los, yo creo que innegables, amenazas ambientales y de otro tipo que están generando. Sí que es verdad que dentro del mundo agrario, las macrogranjas, a las que ha hecho alusión Miquela en la intervención anterior, sí que suscitan como bastante rechazo en conjunto, ¿no? No son, mientras que para la agricultura más intensiva, ¿no? Incluso la hortícola, haya gente, personas que las defienden, pues en relación con las macrogranjas sí que es verdad que existe una mayor sensibilidad, un mayor rechazo, ¿no? Evidentemente, pues hay que integrar, ¿no? Este tipo de nuevas instalaciones, no solo las granjas, sino los invernaderos que han empezado a aparecer, las instalaciones pues, de los pozos, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí que es verdad que hay unos temas emergentes en el ámbito que son de una singularidad y de un interés máximo, ¿no? Que yo creo que habría que apoyar, que habría que valorar como fundamentales como semillas para el desarrollo de los paisajes agrarios del geoparque. Las iniciativas interesantísimas de agricultura ecológica y regenerativa que se están llevando a cabo, unidas también a esta preocupación por el agua en el contexto del cambio climático, ¿no? Determinadas iniciativas emprendedoras que están saliendo adelante y que cada vez pues, están vinculándose más a la calidad del producto y esa calidad del producto vinculándolo al territorio y a las personas de ese territorio, ¿no? Todas esas cosas se pueden considerar semillas, se pueden considerar todavía muy embrionarias, pero yo creo que deben ser tomadas en cuenta como una vía importante a desarrollar en este espacio. El agua es crucial, ¿no? En este espacio porque se juntan percepciones de diversa índole, ¿no? Desde que, bueno, nadie sabe decir si los recursos, cuál es el estado de los recursos hídricos. Te encuentras con personas que te dicen que
acuíferos no están tan mal como dicen, otros que te señalan que están fatal, que están en su momento más bajo. Yo creo que en el fondo hace falta un, y esto, bueno, corresponde también a determinadas administraciones, ¿no? Hacer un estudio serio de cuál es el estado real de este recurso tan importante. Un recurso además sobre el que se generan eh, mm, peticiones, demandas históricas de la población, ¿no? Con un poco vinculadas con la soberanía sobre este recurso, viendo que, bueno, que se están dotando de agua a otros espacios de Andalucía y teniendo tan cerca un mar interior, permítanme la analogía, como es el embalse de Negratín, pues esos recursos en muchos casos, y a pesar de que en una parte estaban comprometidos históricamente, pues no terminan de dar servicio al ámbito, con lo cual además se podría a lo mejor quitar presión a los recursos subterráneos que son mucho más frágiles, son mucho más fácilmente degradables, ¿no? Pues bueno, se valoran los regadíos tradicionales, aunque con matices, ¿no? Porque bueno, aquí entramos también en el ámbito de una mayor eficacia en el uso de los recursos, que el entubado pues previene pues mayor evaporación, pero claro, en la balanza aquí hay que equilibrar un elemento que es un valor patrimonial per se y que además tiene unas implicaciones ambientales, yo creo que ya innegables, ¿no? También vinculada a las aguas subalveas, a las aguas subterráneas, ¿no? Bueno, pues sigo para no de eso. El tema de las renovables, con unos discursos, pues en cierta medida contrapuestos, ¿no? Es decir, porque creo que todo el mundo ya es consciente de un poco de la que se nos viene encima y de que la necesidad de luchar contra los efectos del cambio global, pues nos afectan a todos, pero claro, eh, los efectos locales del cambio global, pues bueno, esto también hay que generarlo, ¿no? Y sobre todo, pues en un ámbito donde ya existe una implantación significativa de estas nuevas instalaciones vinculadas a la transición energética, ¿no? El rechazo fundamentalmente es hacia el modelo concreto en el que se ha implantado o se está llevando la implantación, ¿no? Porque bueno, es un modelo que se nos dice que prácticamente es colonizador, que es como un modelo que no tiene en cuenta a las poblaciones, un modelo que no deja dinero en el territorio casi ninguno, que solamente está vinculado a determinadas rentas en las parcelas y tal, los terrenos en los que se produce, pero que no está generando las bondades, las ventajas que se le presupondrían a algo que se está implantando con tanta fuerza, con tanta potencia y que en el fondo, bueno, pues no está siendo regulado, falta una regulación, ¿no? Como pongo ahí en el origen de los problemas, no ha habido planificación conjunta, ni en muchos casos local, y esto ha llevado pues, a una situación de desorden, de desorganización, en algunos casos de abuso de poder de las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual también hay voces que nos dicen que, bueno, que hay espacio, ¿no? Que hay hueco para las renovables. Ahora, bien, buscando la compatibilidad con los otros usos del territorio, ¿no? Es decir, que tienen que dar cabida a la agricultura, tienen que dar cabida al turismo, a la ganadería, etcétera, etcétera. Y no olvidarnos, aunque esto ya solamente nos lo reflejan en cierta medida los técnicos, que la transición energética no solo es las grandes instalaciones de eólicas o de fotovoltaicas, sino que también las comunidades energéticas, el autoconsumo, y en estos aspectos, aunque se está avanzando, sabemos que se están desarrollando proyectos, aquí hay que seguir trabajando y hay que trabajar fundamentalmente para que haya, en fin, una menor dependencia de los combustibles fósiles, ¿no? Y aunque solamente son ejemplos voluntarios ahora mismo y casi, bueno, todavía muy pocos, ¿no? En cantidad, pero habría que intentar, mejorando la capacidad de negociación colectiva del territorio, implementar mecanismos compensatorios que beneficiaran en mayor medida a los municipios y a las poblaciones del ámbito, ¿no? En cuanto a los paisajes urbanos, bueno, eh, sí que es verdad, ya digo, que es un tema al que cuesta, salvo en determinados ámbitos concretos, que algunas personas lo consideren como un problema, quizás están bajo el foco
o bajo la sombra de las renovables, de los cultivos intensivos y tal, es un tema que pasa desapercibido, pero cuando ya se un poco avanza la conversación, sí que es un tema que surge, ¿no? Es decir, es un tema que preocupa y que, bueno, que creo que el patrimonio edificado del ámbito es un elemento que empieza a tener peso, ¿no? La mejora de la calidad del paisaje urbano y de la habitabilidad del paisaje urbano es un tema que además es indudablemente algo que en los próximos años va a adquirir un peso fundamental, ¿no? Por el tema de la adaptación al cambio climático y por vivir en contextos pues más habitable, más accesible, más, mm, más verde, ¿no? En definitiva, ¿no? Y vinculado al tema del turismo, preocupa un poco que la vivienda, como no solo ocurre en el ámbito del geoparque, sino también en muchas grandes ciudades y tal, pues se convierta pues en segunda residencia, en casa de veraneo, o que más que nuevos residentes, lo que se busque sea turistas, ¿no? Entonces, estos son temas de los que nos han expresado bastante preocupación en algunos de los encuentros que hemos mantenido, ¿no? Las casas cuevas, ¿no? Como, bueno, pues como se ha dicho, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Como elemento de identidad, elemento identitario, un elemento que ya es motivo de orgullo, o si no motivo de orgullo, como motivo de referencia hacia el que visita el geoparque o hacia las personas que no lo conocen, ¿no? Algo como que le dota de singularidad y que le da un carácter absolutamente especial. Lo que sí se pide tanto desde el punto de vista institucional, es decir, desde responsables políticos como de la ciudadanía, es que debería gozar de mecanismos, de instrumentos, de mm, regímenes que reconocieran su singularidad y sus problemas particulares, problemas, pues tanto la dificultad, al ser un espacio urbano de baja densidad, las dificultades que tiene su urbanización, las dificultades que tiene en temas de movilidad sostenible, ¿no? O en temas de accesibilidad, ¿no? Por ya no entrar pues en cuestiones como más estéticas, que también hay muchas quejas de que, bueno, pues es un elemento muy frágil, ¿no? Muy sencillo, por su sencillez, es muy fácil degradarlo, ¿no? Es muy fácil caer en la banalización, caer en el parque temático. Y aquí hay muchas personas que piden que se regule de alguna manera para que no todo sea válido. Pero sí que es verdad que el proceso de patrimonialización y de refuncionalización que están teniendo en los últimos años es valorado muy positivamente por la sociedad, ¿no? Otra cosa es que eso, como en algunos municipios se esté planteando, tenga una función residencial, eminentemente residencial, o de atracción de nuevos pobladores, de gente que traiga, digamos, savia nueva, ¿no? Tenga una nueva, en fin, que les dote al ámbito de un mayor dinamismo, o si simplemente se va a potenciar un uso turístico de estos espacios, ¿no? Bueno, pues después de este diagnóstico, que bueno, que la verdad es que creo que a algunas personas con las que he hablado, ¿no? Y que están en este seminario se lo he dicho, ¿no? Lo mejor que tiene trabajar en el paisaje es hablar y estar con la gente, ¿no? Porque, bueno, creo que es lo que más es satisfactorio, ¿no? Con independencia de que la apreciación estética del territorio sea algo que a todos nos gusta, ¿no? Pero el trato con las personas, el conocer cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus aspiraciones, cómo ven ellos su propio territorio, es algo que particularmente me llena mucho, ¿no? Algo que me satisface, ¿no? Bueno, pues después de esta fase que hemos estado, pues estamos en la siguiente fase, que ya es encarando esto del objetivo de calidad paisajística, ¿no? Por lo menos un planteamiento técnico de los objetivos de calidad paisajística, que como ya dije antes, no los enuncié, pero bueno, son la formulación por parte de las autoridades públicas competentes de las aspiraciones de las poblaciones en lo que concierne a las características paisajísticas de su entorno, ¿no? Y bueno, pues en eso andamos, ¿no? Y bueno, estos son, tómenlo como borradores, como minutas, ¿no? No estamos, y como pequeños flashes, ¿no? Ni siquiera son todavía completos, ¿no? Pero bueno, ya estamos trabajando, pues, algunos objetivos que tienen que ver más con aspectos transversales, ¿no? De generar
como nos piden muchas personas con las que hemos hablado, una visión compartida del geoparque, ¿no? Una visión que ayude, ¿no? No que solucione per se o por sí sola, pero que ayude, ¿no? Al mantenimiento de las poblaciones y a la mejora de la calidad de vida, ¿no? De las poblaciones, ¿no? O en relación con el patrimonio y turismo, como les he avanzado, ¿no? Pues cómo podríamos ir avanzando hacia un turismo sostenible, de calidad y no masificado, ¿no? O a promover, como dice el eslogan, ¿no? Del geoparque, ¿no? Convertir el paisaje en un elemento central de la imagen, pero no solo de la imagen, sino también del modelo socioterritorial del paisaje, cómo se vinculan las vidas y las actividades de las personas con este paisaje, con este territorio tan especial, tan singular. O en relación con los paisajes agrarios y el agua, ¿no? ¿Cómo podemos ir avanzando en compatibilizar la modernización y la productividad, pero con el mantenimiento de unos valores naturales y culturales del geoparque? Es decir, que cómo mm, poner en la balanza, ¿no? El que, bueno, evidentemente, pues la agricultura, pues hoy es la que es y tal, pero esto no debe llevar a que se abandone toda una riqueza, no solo riqueza en cuanto a valores naturales, sino también un poco a la manera en la que se han gestionado secularmente estos paisajes, ¿no? Y por supuesto, avanzar, ver si somos capaces de avanzar en una cultura compartida del agua, ¿no? Que permita un desarrollo sostenible, equilibrado y justo, ¿no? Para las poblaciones, ¿no? Que esto no sea, pues, digamos, el elemento de enriquecimiento de una parte de la población, pero que eso no genere, no, por supuesto, no que no genere problemas ambientales, pero que ni siquiera genere o no genere en la medida en la que debería hacerlo, pues bueno, la prosperidad y un poco la estabilidad de estas poblaciones. O en relación con las renovables, está claro que bueno, aquí es un poco de las cuestiones que más claras se tienen, ¿no? Aquí hay que planificar la futura implantación de las renovables, ¿no? Para asegurar que si bien lo que se ha hecho, bueno, el tiempo dirá si se quedan o no se quedan, porque bueno, había un ingeniero que decía, todas las infraestructuras en el territorio al final terminan cayendo, ¿no? Bueno, también a lo mejor vemos caer esta infraestructura, cualquiera sabe, ¿no? Pero sí que las futuras implantaciones se hagan con más orden y se hagan de manera concertada, de manera en común, ¿no? Y bueno, pues en este sentido también, ¿por qué no establecer pues guías, criterios, como un poco los que Miquel ha planteado para las actividades agroganaderas, pues también para estos usos que, bueno, que en muchos sitios existen, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Y por supuesto favorecer el desarrollo del autoconsumo sin perjudicar los valores ambientales y paisajísticos de los municipios. Y recuperar los centros históricos de las localidades para la ciudadanía, ¿no? Que finalmente es bueno, la que hace las ciudades, ¿no? Una ciudad sin habitantes es un parque temático, ¿no? Convirtiéndolas nuevamente en espacio atractivo y habitable, ¿no? En donde la gente quiera volver a vivir. Esto no es tan simple y hay que eh, valorar pues, qué mecanismos fiscales, financieros, de planificación somos capaces de mover para que las casas que ahora mismo pues, no están ocupadas, pues intenten poco a poco ir saliendo otra vez, que la gente las pueda volver a habitar, ¿no? Y bueno, y por qué no, como ya se están haciendo en algunos de los municipios, intentar buscar esta viabilidad residencial a las casas cuevas, ¿no? Pues un poco partiendo de sus valores, pero adaptándolas a las nuevas necesidades e intentando buscar pues nuevos residentes para esta singularísima, eh, este singularísimo forma de habitar, ¿no? Bueno, pues de momento esto es lo que les puedo contar. Estamos trabajando en ello, estamos aquí rompiéndonos la cabeza pues para intentar conciliar distintas visiones, distintas posturas y en este sentido me tomo esta participación. Ahí tienen ustedes el correo tanto de territorio como el mío propio, pues para si me quieren llegar a hacer sugerencias, para si me si quieren aportarme ideas nuevas que no hayan surgido o que creen que deben ser consideradas, pues estoy abierto y ya les digo, ¿no? Para mí lo más interesante de este trabajo es pues haber contactado con personas con este interés por su territorio y en un territorio tan singular y tan fantástico, ¿no? Pues bueno, voy a dejar de compartir y aquí estoy.
Muchas gracias, Jesús. Bueno, como siempre, aunque ya estamos al final, hay también ese tiempo por si alguien quiere intervenir. En el chat había dos textos, bueno, dos eran dando las gracias, Rosalía desde Somiedo, Asturias, Germán también daba las gracias por las ponencias interesantes del seminario. Y Isabel López Vázquez preguntaba, una vez que Jesús planteaste qué es la carta de paisaje y algunos ejemplos que hay de cómo se está trabajando en otros lugares, ya empezabas a plantear qué se está haciendo en el Geoparque de Granada. Isabel preguntaba si se han establecido ya los objetivos. Yo creo que un poco a lo largo que... Estamos, Exacto. estamos Ha, en ello, ¿no? ha sido desgranando un poquito todo el procedimiento hasta ahora. Claro, y bueno, y lo primero que saldrá del horno será una visión técnica, ¿no? Que no será definitiva, porque eso tiene que, desde mi punto de vista, tiene que validarse, ¿no? Eh, Ser mejorado, porque creo que tiene que estar abierta y bueno, y después que sea capaz de asumir compromisos de instituciones, ¿no? De instituciones o de, ya digo, ¿no? De agentes del territorio, ¿no? Que creo que todos en el fondo podemos hacer cosas, ¿no? En nuestra escala, en nuestra medida, pero podemos comprometernos, ¿no? Desde no sé, pues hablo un poco del, de ejemplos catalanes, ¿no? Desde asociaciones que una vez al año pues hacen salidas al campo, o hacen, organizan cursillos, organizan festivales, en fin, cada uno en su escala, evidentemente, pues habrá instituciones en las que deban comprometerse más, ¿no? Es decir, hay instituciones que tienen mayor capacidad financiera, mayor capacidad de movilizar recursos no solo económicos, sino a lo mejor también humanos, ¿no? Y bueno, pues creo que a ver, hasta dónde somos capaces de llegar, liderados por, ya digo, ¿no? Por los tres grupos de desarrollo local que desde mi punto de vista pues han tenido una iniciativa muy valiosa, ¿no? Muy valiente. Se lo digo a ellos y lo digo aquí públicamente, ¿no? Porque merece reconocimiento. Ujú. Bueno, hay varias intervenciones más en el chat, todas coincidiendo en dar las gracias. Y bueno, hay una, pues que sí te quiero leer literalmente, Jesús, que dice, qué maravilla, le escribe Rosalía Garrido, dice, qué maravilla esta tercera ponencia, esta carta es un ejemplo a seguir para el resto de espacios rurales. Muchas gracias a todos. Pues vaya, agradecerle, pero yo sintiéndome también parte, ¿no? De haber participado, ¿no? No como alguien externo, y creo que sí, ¿no? Creo que en el fondo el paisaje yo cada vez lo asimilo más a lo democrático, ¿no? Es decir, a que la gente decida en cierta medida y hasta donde puede, ¿no? Porque también no seamos ingenuos, ¿no? Un poco qué es lo que quiere de su territorio, ¿no? Hasta donde se pueda llegar. Y bueno, y también ser conscientes de que muchas veces los procesos son largos, ¿no? Y los procesos hay que iniciarlos y se te va sumando gente y va haciendo las cosas, ¿no? Entonces creo que lo importante es un poco esta labor que ya digo, ¿no? Que han empezado los tres grupos y que, bueno, que es un primer paso y que vamos a ver a cuánta gente pues es capaz de sumar, ¿no? Ujú. Pues no sé si alguien quiere hacer alguna última intervención antes de cerrar. Sí, creo que hay una mano levantada, ¿no? Así, a ver, así, Eduardo Jiménez. Adelante, Eduardo. Buenas tardes, gracias Pilar. Bueno, primero de todo, darle la enhorabuena porque no he seguido regularmente el seminario, pero la última intervención casi les he ido al completo porque estaba enfermo. Y le quiero dar las gracias al conferenciante porque me parece que ha sido muy ilustrativo. Quería hacerle una pregunta concreta. Bueno, aparte de que confirmar el correo que creo que era jesús@territoria. Territoria. Sí, Jesús@territoria.es, vale, lo he apuntado. Y era preguntarle si conocía algún sistema, ha hablado de la instalación de renovables y lo ha calificado bien de avalancha de instalaciones de renovables, si conoce algún territorio donde se haya pues, establecido alguna ordenación, porque hay gente que pensamos que es una medida urgente, precisamente por el carácter de avalancha que tiene, ¿no? Y que cuando queramos, con esa relatividad que todo el cuidado del paisaje requiere, cuando queramos hacer algo,
el paisaje va a estar ya definido. Entonces, si nos puede dar alguna experiencia o conoce algo. Ahora mismo lo más fácil, lo más sencillo sería que, bueno, sencillo, ¿no? Que los municipios aceleraran su revisión del planeamiento urbanístico y de que establecieran por sí mismos eh, ámbitos, como ha dicho Miquela, donde no se deberían hacer o no se deberían implantar. Y ámbitos en los que a lo mejor no importa, ¿no? que se pongan, ¿no? Yo tenía una profesora que decía, en todas las casas tiene que haber un retrete, ¿no? Lo que no se nos ocurre es poner el retrete en el comedor, ¿no? O en el pasillo en el recibidor, ¿no? Entonces, que a lo mejor hacen falta, ¿no? Lo que sí es verdad es que como se está produciendo ahora mismo la avalancha, eso es no se puede contener. Entonces, me consta que la Diputación de Granada el año que viene va a poner en marcha ayudas para que los municipios, en algunos casos en el Geoparque, son municipios pequeños, pues renueven o adapten, mejor dicho, sus planeamientos a la lista y yo creo que sería un buen momento para que esto se produjera. Entre tanto, pues cruzar un poco los dedos para que no haya los nuevos proyectos, pues se retrasen un poco, ¿no? Pero sí que es verdad que conviene actuar ya. Otra cosa sería, y es una de las cuestiones que nos planteamos, es que pudiera haber, si no entre las acciones, ¿no? A implementar con la Carta del Paisaje, pues una especie de estudio de capacidad, como ha dicho Miquela antes, ¿no? O de localizaciones preferentes a escala comarcal que pudiera ayudar a los municipios, sobre todo más pequeños, que tienen menos capacidad técnica, para que cuando tengan que renovar o revisar su planeamiento tuvieran ya algún instrumento del que tirar, ¿no? Por ejemplo, siempre ponemos el caso de que los planes especiales de protección del medio físico, aquellos planes que se hicieron a finales de los 80, que además fueron muy controvertidos, pero gracias a la labor que eran a nivel, en este caso, provincial, yo digo que esto se haga a escala comarcal, a partir de estos instrumentos, muchos municipios fueron capaces de salvar o de al menos de preservar determinadas zonas que probablemente no, de otra forma no se hubieran preservado. Entonces, en este sentido, pues bueno, lo mismo hay una oportunidad y hacer un estudio rápido que por lo menos diera las claves más rápidas para que cuando haya que revisar el planeamiento, pues los municipios al menos tengan algo donde a lo que acogerse para decir, pues este espacio pues convendría a lo mejor preservarlo, aquí a lo mejor no hace tanto daño. La escala supralocal sería importante porque, como sabemos, en muchas ocasiones el efecto Ese era el vecino, afecta a vecino. más de un término municipal o a más de un ámbito dentro del geoparque. Entonces, sí que convendría estudiar al menos de manera conjunta todo el ámbito. Y dentro de la península, yo no conozco muchos casos de planificación subregional en relación con la eólica, pero sí, como he puesto de manifiesto en la charla, en otros países sí se hacen, sí se hace. Entonces, bueno, pues quizás tenemos que seguir aprendiendo y tomando nota, ¿no? De otros sitios, ¿no? En fin, también copiar lo bueno también es una técnica, ¿no? Los japoneses han Eso. llegado a ser una potencia copiando, ¿no? Pues bueno, pues a lo mejor no hay que inventar siempre, ¿no? Hay que a lo mejor coger lo que sea positivo. Y ese copiar también vale dentro del propio geoparque, porque hay municipios que, con los que, bueno, pues hablando con sus responsables, pues ves que tienen una sensibilidad y tienen unas iniciativas que a lo mejor podrían ser extrapolables a otros municipios, ¿no? Pero bueno, ya eso poco a poco hay que ir haciendo el camino, Muchas gracias. ¿no? A vosotros. Pues yo creo que ya sí que llegamos al final de este seminario online, que ha tenido 3 ponencias interesantísimas. En esta última hemos tenido ocasión de ver cómo está avanzando, ¿no? Ese proceso de creación de la carta de paisaje. Y bueno, Jesús, aparte de haberlo explicado muy bien, se nota que estás implicado en cierta manera, que esa singularidad del territorio también la percibes. Así que muchas gracias por haberlo trasladado eso también. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente cita. Gracias a los organizadores por esta tarde tan interesante y a los ponentes por haber compartido su conocimiento. Muchísimas gracias a vosotros también.